¿Qué tal, mis hermanos? Buenos días. Gracias a Dios por estas alabanzas que podemos entonar para exaltarlo a Él. Vamos a orar y vamos a poner esta parte del servicio de adoración a nuestro Dios en sus manos. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana de domingo, Señor, que nos permites la vida, Señor, y nos has dado la vida eterna. Queremos adorarte, lo hemos hecho con nuestro canto, pero también queremos hacerlo con nuestra vida. Y sabemos que para adorar y glorificar tu nombre con nuestra vida, pues necesitamos conocer tu palabra y obedecerla. Por eso te pido en esta hora que en el nombre de Jesús me ayudes a compartir tu palabra con toda claridad. Que tu Santo Espíritu me guíe a compartirla, que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento para comprender las verdades maravillosas de este Salmo 91 que deben darnos paz en medio de cualquier circunstancia, porque habitamos al abrigo del Altísimo, porque moramos bajo la sombra del Omnipotente. Gracias te damos, Padre Celestial, en este tiempo, y pedimos pues que tu palabra sea predicada y que, Señor, tú hables a la vida de cada uno de los que hoy están reunidos en vivo y escuchen en otro momento este servicio, Padre. Oramos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, ¿cómo están? Buen día a todos. Hermanos de la Iglesia Cristiana Dios Restaura Cuernavaca, y a todos los que se están enlazando en vivo o están viendo esta enseñanza de manera diferida. Pues creo que es una bendición reunirnos hoy de manera distanciada, pero sabemos que podemos y debemos, como hemos estudiado en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que necesitamos ser de un mismo sentir en torno a Cristo, en torno a la palabra. Podemos tener diferentes formación, de educación, de cultura, pero en Cristo y en la palabra somos de un mismo sentir. Amén. Entonces, miren, estaba yo oyendo y viendo el día de ayer pues los datos, las estadísticas oficiales de lo que es esta pandemia, y pues según los datos oficiales, el país, la Ciudad de México, que es cercana a Cuernavaca, y Morelos, pues estamos pintados de rojo. Técnicamente ayer terminó la llamada jornada de sana distancia y hoy amanecimos exactamente igual. Estamos viviendo el tiempo más complicado de esta pandemia, estamos viviendo el tiempo de más contagios, de más muertes, y poco a poco se verán consecuencias en la seguridad, en la economía, y se agudizarán conforme avancen los días y las semanas. Pero nosotros, como creyentes, como cristianos, que hemos confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, como creyentes que habitamos al abrigo del Altísimo, que moramos bajo la sombra del Todopoderoso, Dios nos dejó este maravilloso Salmo 91 que hemos estado estudiando, un salmo donde veíamos hace 8 días que Dios nos cuida de una manera tierna, amorosa, pero también es un escudo, es nuestro defensor. Entonces vamos a darle lectura, avancemos esta mañana, vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Recordemos que dice la Biblia en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que vamos a la palabra de Dios. Dice claramente lo que hemos visto hasta hoy del Salmo 91, versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Yo quiero insistir antes de continuar porque
seguramente alguien verá esta enseñanza por primera vez, pero quiero insistir que las promesas del Salmo 91 de la palabra de Dios son para el que habita al abrigo del Altísimo. Y si tú quieres entender claramente esta expresión, te recomiendo escuches las enseñanzas 1 y 2 que están ahí mismo en Facebook, ahí están guardadas, porque son la base para entender las promesas de bendición, de protección y de cuidado que Dios ofrece a quienes habitamos al abrigo del Altísimo. Porque quedamos en claro que estas bendiciones, este cuidado de Dios, esta protección de Dios, pues no es para todos, sino para el que habita al abrigo del Altísimo. Bien, hace 8 días estábamos viendo Salmo 91, 5 y 6. Y dice así el Salmo 91, 5 y 6. Esto es lo que vamos a terminar esta mañana y ya continuaremos lo que sigue. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Hay 4 cosas que menciona aquí la palabra de Dios que no debemos temer. El terror nocturno, saeta que vuele de día, pestilencia que ande en la oscuridad y mortandad que en medio del día destruya. Hace 8 días comenzamos a ver las primeras 2, o más bien prácticamente las terminamos. Salmo 91, 5 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Explicábamos que terror nocturno, saeta que vuele de día representan peligros repentinos, súbitos, daño que me puede hacer alguien por maldad, sea físicamente o espiritualmente. Entonces, esas 2 expresiones, terror nocturno y saeta que vuele de día, son peligros, daño, aflicciones que alguien me puede hacer a mí, a mi vida, por maldad, por la maldad del ser humano. Eso lo estudiamos hace 8 días, cómo en esta vida podemos ser dañados, podemos estar en peligro por la inseguridad. Hoy hay delincuencia que se está desatando. He oído algunas noticias, en algunos lugares se ha incrementado el robo, etcétera, etcétera. La palabra de Dios dice: no temas peligro, ni de noche ni de día, no temas. Es claro que ambas expresiones pues se refieren a un daño que una persona o aún el enemigo Satanás puede intentar contra mi vida. Pero donde nos detuvimos hace 8 días es en esa expresión de la palabra de Dios: no temerás. La Biblia dice: no tengas miedo. No dice que no pueda haber peligros ni de día ni de noche. Dice que los hay, pero nosotros no debemos de tener miedo. ¿Por qué? Porque habitamos al abrigo del Altísimo, porque moramos bajo la sombra del Omnipotente, porque estamos al cuidado, debajo de sus alas, con sus plumas nos cubre, y todo lo que hemos estudiado. Por eso la versión Dios habla hoy traduce de esta manera: no tengas miedo a los peligros. ¿Ya vieron? No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día. Este es el llamado. En medio de maldad que hay en este mundo, de peligros que hay en este mundo, de aflicciones que hay en este mundo, la palabra de Dios, Dios te dice a ti y me dice a mí: no tengas miedo. Yo les decía que más de 350 veces en la Biblia Dios a su pueblo, a sus siervos, a hombres y mujeres de Dios les decía constantemente: no temas. Yo estoy contigo, no tengas miedo. Se lo dijo a Abraham varias veces, por ejemplo en Génesis 15:1. Se lo dijo a Isaac, hijo de Abraham, en Génesis 26:24. Igual le dice: no temas, porque yo estoy contigo. Se lo dijo a Moisés varias veces, por ejemplo en Deuteronomio 31:8, le dice: no temas.
Se lo dijo a Josué cuando muere Moisés y Josué tiene que enfrentar enemigos, pueblos para llegar a la tierra prometida. En Josué 1:9 le dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y así puedes buscar sin número de veces donde Dios, por ejemplo, a Noemí, a través de un hombre de Dios como vos, en Ruth 3:11, a Noemí también le dijo: no temas. Vos le dice: no temas, hija mía, yo haré lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. Y podemos seguir viendo y leyendo y escudriñando pasajes donde Dios le dice a hombres y mujeres que habitaban al abrigo del Altísimo, que confiaban en Él: no teman. Al rey Ezequías le mandó a decir a través del profeta en Segunda de Reyes 9:16: no temas, no temas. Continua y repetidas veces dice: no temas. Jesucristo se lo dijo a Pedro: no temas. Jesucristo se lo dijo a sus discípulos, y Jesucristo se lo dice a la iglesia. En Apocalipsis 2:10, que ya estudiamos esa serie, ¿se acuerdan? En el tema de la iglesia estudiamos las 7 iglesias de Apocalipsis, y en Apocalipsis 2:10 Jesucristo se dirige a la iglesia de Esmirna, y la iglesia de Esmirna representa a la iglesia fiel y verdadera. La iglesia de Esmirna representa al verdadero creyente. La iglesia de Esmirna representa al que habita al abrigo del Altísimo. Y Jesucristo le dice a la iglesia, nos dice a nosotros: no temas en nada lo que vas a padecer. Ya lo estudiábamos en aquel momento, que padecer es una palabra griega que significa sufrir adversidad, dolor, experimentar quebranto. Cristo le dice: iglesia, sí vas a padecer. Hermanos, sí padecemos, sí sufrimos, sí experimentamos dolor. Incluso dice aquí: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Va a haber tribulación, dificultad, adversidades. Aquí dice por 10 días, lo que nos deja ver que esto es temporal. Que esto es temporal. Pero ¿qué se nos manda? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y explicábamos hace 8 días que ahora el creyente no tiene temor, porque ya no lo voy a repasar, pero solo les leo primera de Juan 4:18, porque dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Oigo como un regreso? O no sé. El perfecto amor echa fuera el temor. Y estudiábamos hace 8 días que por haber creído y conocido el amor de Dios, de este amor habla aquí en primera de Juan 4:18, es este amor, el conocer el amor de Dios, el haber creído en el amor de Dios, el haber creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, es que ahora puedo no tener miedo, porque Él me ha librado de la condenación eterna, del día del juicio. Lo más grave que me podía suceder, ya he sido librado por el amor de Dios. Por eso la versión Dios habla hoy dice: donde hay amor no hay miedo. Donde hay amor no hay miedo. Entonces Salmo 91:5 dice la palabra de Dios: no debes tener miedo. No tengas miedo. Salmo 91:5: no temas, no tengas miedo. Ni a un peligro físico por el que puedas estar, a un peligro producto de la maldad del ser humano, o a un peligro producto de Satanás, que ya estudiamos en esta serie, que anda como león rugiente, porque dice la Biblia en 1 Juan 4:4 que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces ese es el énfasis del Salmo 91:5. No tengamos miedo, ni terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Salmo 91:5. Ahora, si vemos los 2 versículos, porque ahora vamos a avanzarle, ahora sí, dice la palabra de Dios. Primero dice que no temamos, y es lo que ya vimos hace 8 días, el terror nocturno, la saeta que vuele de día. Y la siguiente parte de lo que no debemos de temer, porque ese no temerás incluye lo del versículo 6. El versículo 6
dice: no temas, retomando la verdad del versículo 5, no temas ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Déjenme explicárselo así. El versículo 5 son los peligros que puedo enfrentar producto de la maldad del ser humano y del propio Satanás. No debo de temer. Y el versículo 6 habla de pestilencias y mortandad, es decir, habla de enfermedades, de epidemias, de enfermedades que pueden producir incluso la muerte. En medio de todo esto, Dios nos dice: no temas, no tengas miedo. Entonces, vean la diferencia del versículo 5. Son los peligros que puedo enfrentar en el día, en la noche, en cualquier momento, de manera repentina, producto de la maldad del ser humano. Y versículo 6 son los peligros que puedo enfrentar producto de enfermedades infecciosas, contagiosas, pandemias, plagas. También significa plagas. Es la palabra hebrea deber en el hebreo, que significa tanto mortandad como pestilencia. Son la misma palabra hebrea deber y significan enfermedad, plaga, enfermedad, epidemia, etcétera, etcétera. Pero nuevamente el llamado es: no tengas miedo. Hermanos en Jesucristo, no tengamos miedo. Dios nos guarda, Dios protege a los suyos. No debemos tener miedo a ninguna pandemia, a ninguna enfermedad. A lo mejor un día vas al médico y te dices: tienen tal enfermedad crónica. Podemos orar, clamar a Dios. Él es el Todopoderoso. Él tiene el poder, dice Mateo 10:1, para sanar toda enfermedad. Podemos orar cuando hay una enfermedad, cuando estoy en una enfermedad, sea pasajera, sea delicada o grave. Puedo orar a Dios. Él tiene poder para sanar toda enfermedad. Y sabemos que Él es soberano y en su voluntad te puede sanar. Pero finalmente Él tiene un plan maravilloso, que cuando estemos con Él en la eternidad, cuando estemos con Él allá en la Nueva Jerusalén, dice Apocalipsis 21:4, que hemos conocido, dice la palabra de Dios que Dios va a enjugar toda lágrima. Ahí sí, dice la palabra de Dios, ya no habrá muerte, ya no habrá muerte. Tampoco va a haber llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Quiero hacer énfasis en esa palabra que dice enjugará. La palabra enjugará, exaleifo del griego, significa borrar completamente. En el mundo todavía tenemos aflicción y en la soberanía de Dios permite que pasemos aflicción, a una enfermedad, y también nos sana y hay milagros, pero hay aflicción. Pero en los planes divinos de Dios está que al estar en la eternidad con Él, va a ser enjugada toda lágrima, exaleifo, borrada, eliminada, borrada del mapa. Dios va a sanar toda enfermedad. No va a haber enfermedad, ni dolor, ni muerte. En este mundo, ya lo sabemos, Juan 16:33, vamos a tener aflicciones, pero confiemos, dice la palabra de Dios, Él ha vencido al mundo. Y Dios, que es el autor de la vida, y Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, en la cruz del Calvario y con su resurrección venció a la muerte para nosotros. Dice 1 Corintios 15:54, y cuando esto corruptible, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, esto que hoy se enferma, que hoy puedes contagiarte de alguna infección, dice, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él ha vencido la muerte para nosotros. ¿Vamos a pasar ese trance de la muerte en esta vida? Sí, o probablemente no, si Cristo viene antes, pero moriremos
la mayoría de los creyentes han muerto a lo largo de la historia de la iglesia esperando un día estar en la eternidad con Él, pero hoy ya moran con el Señor. Entonces nos debe quedar claro, mis hermanos, que el poder de Dios está por encima de la muerte, de cualquier enfermedad, de cualquier pandemia, de cualquier epidemia, de cualquier virus. Primera de Samuel 2:6 dice que es Dios el que da y quita la vida. Primera de Samuel 2:6 dice que Jehová mata y Él da la vida. Por lo tanto, mis hermanos, dice el Salmo 91:6, no temas a pestilencia, no temas a la mortandad, no temas a ninguna epidemia. Dios está con nosotros y sea cual sea su voluntad en nuestra vida, no tengas miedo. ¿Se acuerdan de Asaf, el salmista? Alguna vez hemos predicado de Asaf, porque Asaf era ¿cómo se llaman los que servían en el templo? En la alabanza, un levita. Asaf era un levita que ya estudiamos alguna vez, que hasta tuvo envidia de los malos, que parece que les iba bien, pero finalmente Asaf entró en la presencia de Dios, recompuso su camino adorando al Señor, y miren qué expresión tan clara de su confianza en Dios en el Salmo 73:26. Asaf dice lo siguiente: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dice ahí el salmista, mi carne desfallece. Calá del hebreo, que significa enfermar, desfallecer, faltar la salud. Pero él se fortalecía en Dios. Por eso miren qué buena traducción trae la Nueva Traducción Viviente cuando dice el salmista, escuchen: puede fallarme la salud. ¿Ya vieron cómo dice un hombre que ha entrado a la presencia de Dios, que ha orado, que está fortalecido? Dice, puede fallarme la salud. Está consciente que en la soberanía de Dios puede fallarnos la salud y debilitarse mi espíritu. Pero escuchen, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Esa es la confianza que debemos de tener, mis hermanos. No temamos ni a pestilencia ni a mortandad. Y sí puede fallarnos la salud, sí puede fallarnos la salud, pero nos fortalecemos en Dios. Ahora quiero decirles la siguiente verdad importantísima. Escuchen lo siguiente. Hablando del terror nocturno, la saeta que vuela de día, que son peligros que podemos enfrentar por la maldad del ser humano, de Satanás. Hablando del versículo 6, que dice que tampoco debemos de temer a pestilencia, enfermedades crónicas, mortales, epidemias, pandemias. ¿Saben por qué no debemos de temer? Porque ningún peligro puede hacer algo que vaya más allá de quitarme la vida. Yo sé que alguien dirá, ay hermano, o sea, pues que te quiten la vida. Mis hermanos, nada más allá puede hacer la maldad que a un creyente solo quitarle su vida física. Pero no puede tocar tu alma, no puede tocar el regalo, la gracia de la vida eterna si tú has creído en Cristo Jesús. Por eso no debemos de temer. Recuerdan que hace 8 días citamos Mateo 10:28. ¿Sí es Mateo? Fíjense lo que dice Jesucristo. Pongan mucha atención porque esto es importantísimo entenderlo tal como está aquí. Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que viene persecución, que incluso van a morir por causa del evangelio. Fíjense, Jesucristo le está diciendo, van a morir. Y en medio de todo esto, Jesucristo les dice a sus discípulos, y te dice a ti y me dice a mí, no temas a los que matan el cuerpo. ¿Ya vieron? No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien
a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Quiero que pongan mucha atención aquí por lo siguiente. 2 veces se usa la palabra temor. No temáis a los que matan el cuerpo, y luego dice temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La palabra temor en ambos casos es la misma palabra griega phobeo, de donde viene la palabra fobia. Seguramente te viene a la mente aracnofobia, miedo a las arañas. ¿Qué otras se conocen por ahí? Hidrofobia, miedo al agua. Tripofobia, ¿y esa qué es? Tripofobia, me dice mi hija. Hay otra fobia, etcétera, etcétera. Esa palabra fobeo tiene 2 sentidos. Uno es de miedo y otro es de respeto y reverencia, de honor. En este mismo texto, la palabra usa los dos sentidos. Cristo dice, no temas, es decir, no tengas miedo al que puede matarte físicamente. A él no le tengas miedo. Te puede matar físicamente, pero no puede tocar tu alma. Pero luego dice, temed, y ahí es honrar, respetar, reverenciar a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Mis hermanos, en este versículo se refiere a Dios. Si yo entiendo que Dios me ha dado vida eterna, es el único que me podría condenar a causa de mi pecado y de rechazar el mensaje del evangelio. Si Dios, como hemos estudiado en Juan 10, 28 y 29, me ha dado vida eterna, no voy a perecer jamás. Él me ha dado el regalo de la salvación. Si Dios me ha dado ese regalo, ¿por qué temer? Al contrario, voy a vivir honrándole siempre. No hay que tener miedo al que puede dañarte físicamente, hay que honrar al que podía destruir tu alma en el infierno y te ha dado vida eterna. En ese contexto está este versículo. El creyente debe saber, como dice Pablo en 2 Corintios 5, 8, que una vez ausentes del cuerpo, es decir, cuando morimos, vamos a estar presentes en el Señor. Por eso, Mateo 10, 28, no hay que tenerle miedo al que te puede dañar físicamente el cuerpo, al que te puede matar. Temamos, honremos a Dios mismo. ¿Por qué? Hace unas semanas veíamos, creo que en martes, Romanos 8:31. Fíjense por qué debemos honrar al que podía destruirnos, que nos ha dado vida eterna. Dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Hablando de la salvación tan grande que Él nos ha dado. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios te ha dado la vida eterna, si Dios te ha dado el regalo, la gracia de la salvación, ¿quién lo puede impedir? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En ese sentido es este versículo. Yo les decía un martes que a veces hay gente que utiliza este versículo hasta de una manera vana, ¿no? Que una vez un equipo de fútbol de una escuela cristiana decía, vamos contra el equipo de tal escuela, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no, este versículo de Romanos 8:31 se refiere a la salvación, y dice el versículo 32, fíjense, el que no escatimó ni a su propio Hijo, a Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Y luego dice el siguiente versículo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Medita en esto. Si el que te podía condenar te ha justificado, es decir, gracias a la fe en Jesucristo, a la obra de Cristo, Dios te ha declarado justo, santo, te ha dado perdón de pecados, vida eterna. Si Dios te ha justificado, ¿quién te puede acusar?
¿quién te puede condenar? Por eso cuando regresamos a Mateo 10:28, Cristo en ese contexto te dice y me dice, a ver, no le tengas miedo a quien puede matarte. No tengas miedo, porque no pueden tocar tu alma, ya Dios te dio vida eterna. Y eso sí dice, temed, honrar, aquí la palabra debemos entenderla como honrar, reverenciar a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno es Dios, y a Él debemos honrar. Déjenme, se los pongo en dos versiones para que vean más claramente esto que les estoy diciendo. La versión Dios habla hoy dice así: no tengan miedo. Ya vieron cómo aquí traduce primero como miedo. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y aquí esta versión conserva el sentido de temor, el temor reverente que debemos tener a Dios, cuando dice, teman más bien al que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora vamos a la versión traducción viviente. Fíjense qué clara traducción, y hace la paráfrasis muy correcta. Dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios. ¿Ya se dieron cuenta? Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo y en el infierno. Entonces, si yo soy uno que habita al abrigo del Altísimo, si yo he sido justificado por la gracia, si yo he confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, mis hermanos, no le tengas miedo, como dice el Salmo 91:6, ni a pestilencia nocturna, ni a mortandad de día, ni a, como veíamos en el versículo 5, terror nocturno, saeta de día. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Dios, veíamos hace 8 días, nos cubre con sus plumas. Nos cuida bajo sus alas. Y si entiendo esta verdad, debo quedar claro que en este mundo sí puedo enfrentar esos peligros, sí puedo enfrentar enfermedades, y si la tengo, Dios puede sanarme y puedo orar, y si en la voluntad de Dios está no sanarme, yo sé que Él está al cuidado de mí y no tengo miedo. Me estaba yo recordando, miren, en mis años de pastor, Dios me ha permitido estar con hermanos en Cristo poco antes de morir. Hermanos afianzados en su fe en Jesucristo. Y me acuerdo de una hermana porque tenía una enfermedad terminal, ahora sí que tenía mortandad, pestilencia, es decir, una enfermedad mortal. Y orábamos al principio, Señor, sánala, y clamábamos a la gracia de Dios. Pero de las últimas veces, pocos días antes de que ella muriera, me tocó hablar con ella. Y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo ya no oro para que Dios me sane. Ya estoy lista para irme con Él. Tengo paz en mi corazón, ya anhelo encontrarme con Él. Si vieran la paz que había en esa hermana, no tenía miedo de morir. De hecho, por decisión propia, pidió ya no tomar los medicamentos que paliaban el dolor. A los 2-3 días, después de un pequeño viaje en auto, se acostó y durmió. ¿Quién puede dar esa paz? Aquel que habita al abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente, puede no tener miedo ni a la misma muerte. ¿Por qué? Porque Dios está al cuidado de nosotros. Ahora, quiero dar una palabra de claridad en esto. Dice la Biblia que no tengamos miedo ni a los peligros de la maldad del ser humano, ni a las enfermedades, ni a una epidemia, ni a una peste. Pero esto no significa
salir de una manera irresponsable, decir, pues a mí no me pasa nada, yo no le tengo miedo a la pandemia y me salgo a la calle, es más, voy a agarrar enfermos y a mí no me toca la enfermedad, y si enfermo levanto mis manos y ya la hice, y de una manera irresponsable hay gente que se expone innecesariamente y sin propósito a los peligros. Si escucharon lo que dije, innecesariamente y sin propósito a algún peligro, y dice, pues no, la plaga no puede tocarme y yo creo y declaro que nada me hace nada y no tengo miedo. Qué bueno que no tengas miedo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero de ahí a no ser prudente, de ahí a tener una supuesta fe que raya en fanatismo e ignorancia de la Biblia, porque sí hay gente que dice no va a pasar nada. Les recuerdo, por ejemplo, hace 8 días veíamos a David, hombre de Dios, un hombre de Dios que amaba a Dios, que caminaba en la voluntad de Dios, que Hechos 13:22 se hace referencia a que Dios mismo dijo que David era un hombre conforme a su propio corazón. O sea, Dios dice, este es un hombre conforme a mi propio corazón. Bueno, en medio del peligro, David oró, pero David huyó y se escondió en cuevas y se protegió. Mis hermanos, Dios nos ha dado un sentido común, algunos le llaman un instinto de protección, que ante el peligro me protejo. Sí confío en Dios, sí oro en Dios, pero me protejo, tomo precauciones. Déjenme leerles una instrucción de Dios para ti y para mí, que no debemos tener miedo. Pero no tener miedo no significa tentar a Dios o exponerme al peligro sin ningún propósito o temerariamente. Dice Proverbios 22:3, pongan mucha atención, esta es una instrucción de Dios para ti y para mí. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples reciben el daño. Esto también se repite en el en Proverbios 27:12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Entonces, pero regresando al 23:12, ¿quién es una persona avisada? Avisado. La palabra avisado, arum del hebreo, equivale a ser prudente y cauto. ¿Quién es una persona avisado? Una persona prudente, cuerda, cauta. Dios me dice, sé prudente. En otras palabras, no seas imprudente. Si hay un peligro, no me voy a exponer imprudentemente. Aquí la palabra de Dios dice, el avisado, el prudente. Dios nos ha dado en nuestra naturaleza humana la facultad de protegernos ante el peligro. Algunos le llaman instinto de supervivencia. Instinto de supervivencia, pero aquí Dios nos llama a la prudencia. A la prudencia. Esta palabra avisado significa prudencia. Déjenme enfatizar un poco qué es ser prudente y algunos ejemplos de prudencia. Y ahorita estudiamos el versículo, que es lo que nos tiene esta mañana analizando. La palabra avisado, arum, en algunas ocasiones o en varias ocasiones se traduce como prudente. Por ejemplo, en Proverbios 13:10. Fíjense cómo dice. Es la misma palabra hebrea arum, pero aquí no se traduce como avisado. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Bueno, aquí lo traduce como avisados. ¿Qué nos dice aquí este proverbio? Que el avisado, el prudente es ¿qué? Sabio. ¿Ya vieron? El prudente es una persona sabia. Ser prudente, cauto, cuerdo, sensato es ser sabio. Entonces, Proverbios 22:3, regresando a Proverbios 22:3, ¿queda claro qué es ser avisado? Es ser
prudente. Veamos ejemplos donde ahora sí, avisado lo traduce la Reina Valera como prudente. Proverbios 12:16. Fíjense este ejemplo de prudencia. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Déjenme, se los pongo en la versión Dios habla hoy. Vean qué importante la prudencia. El necio muestra enseguida su enojo, el prudente pasa por alto la ofensa. Imagínate que vas en la calle manejando y se te avienta un carro. Aquí dice que el necio enseguida muestra su enojo, y a lo mejor el carro se te avienta y te dice de la mamá y te dice, fíjate, eres un tal por cual. Dice que el necio enseguida le va a decir, pues ya como, y te bajas. Y me decía un amigo que ya tenía la mano rota por tantos pleitos que se aventaba por ser necio. Pero ¿qué hace el prudente, el avisado, el sensato? Pasa por alto la ofensa. Ah, ¿ya vieron la prudencia? En lugar de enojarme y me voy a vengar y a ver por qué me grita y soy manso pero no menso, en lugar de eso, pasas por alto la ofensa. Que me dijo de la mamá, que me dijo que soy pariente de no sé quién, pasa por alto la ofensa. El creyente tiene la capacidad de no responder mal por mal, como hemos estudiado los martes. El avisado, el prudente, pasa por alto la ofensa. Eso es ser prudente. ¿Va quedando claro qué es ser prudente? Dios nos manda, mis hermanos, a ser cautos y prudentes, no temerarios. Ahora, ¿saben quién es o qué caracteriza a una persona prudente? Algo importantísimo que caracteriza al hombre prudente, a la mujer prudente, al joven prudente. ¿Saben cuál es eso? Ahí les va. Oír la palabra de Dios y obedecerla. Eso caracteriza a un hombre prudente. Oír la palabra de Dios y obedecerla. Mateo 7:24. Dice la palabra de Dios: cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Si tú oyes la palabra de Dios y las haces, es decir, la obedeces, Cristo dice, le compararé a un hombre prudente. Cada quien analicemos, ¿qué haces con lo que oyes de la palabra de Dios? ¿La oyes y la haces? Entonces eres un hombre prudente. Y ahí prudente en el griego es diferente, pero el significado es igual. Frónimos en el griego significa sensato, cauto, prudente, cuerdo. Exactamente igual que allá en Proverbios 23. Ahora, ¿qué va a pasar con el hombre prudente que oye y obedece la palabra de Dios? Vean el versículo 25. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Ya se dieron cuenta? Dice que el hombre prudente le vinieron lluvias, adversidades, dificultades, vientos. Vean que como creyentes, como hombre prudente, como mujer prudente, como joven prudente, no estás exento de que vengan lluvias. Pero como tú oyes y obedeces la palabra de Dios, dice que no vas a caer porque estás fundado sobre la roca. Y la roca es Cristo, pero la roca en este contexto es oír y obedecer la palabra de Dios. ¿Quieres fundar tu vida sobre la roca? Oye y obedece la palabra de Dios. Y cuando vengan los vientos, mira, no vas a caer. Les voy a poner un ejemplo. Y cada quien analice en su vida si está o no en esa circunstancia. La Biblia dice, y lo hemos estudiado a lo largo de muchos años, que Dios nos manda a los creyentes a no endeudarnos. ¿Qué hace el hombre prudente? Oyes la palabra y la haces. Y a veces hemos llegado a ser imprudentes y te endeudas o nos endeudamos. ¿Cómo estará enfrentando una persona esta pandemia que está trayendo problemas económicos si oyó y obedeció la palabra de Dios? De una manera distinta al que se endeudó.
¿Cuántos endeudados han tenido que hablar a los bancos y dame 4 meses? Y saben que los bancos dizque te ayudan por 4 meses. ¿Saben? Lo único que hacen es transferir tu deuda al futuro, no cobrarte cargos moratorios ni intereses moratorios, pero tu interés sigue corriendo. Entonces, de buenos no tienen mucho. Pero ¿para qué te endeudaste? Por oír y no hacer la palabra de Dios, estarás enfrentando pues la situación de una manera más complicada. En cambio, el que oyó la palabra y la hizo, no se endeudó, pues ahora frijolitos, tortillita, lo que sea, pero no debes nada a nadie. Ahora, si ya es tu caso que has caído en deuda, pues oremos a Dios y en cuanto se pueda salir de esa deuda y pagar. Pero era solo un ejemplo, pues, para que vean cómo el oír y hacer la palabra de Dios nos hace ser prudente, y cuando viene la aflicción la enfrentas victorioso. En cambio viene la antítesis, lo contrario al hombre prudente. Versículo 26. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Insensato es lo contrario del hombre prudente, insensato. Que aquí es la palabra moros, que significa cabeza dura, loco, insensato. Eso significa en el griego. Un insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, igual que con el prudente. Lluvia, ríos, vientos dieron con ímpetu contra aquella casa y fue grande su ruina. Entonces cada uno meditemos. A veces como creyentes somos prudentes, generalmente, pero llegamos a cometer imprudencias. Oremos y caminemos prudentemente. Oigamos y hagamos la palabra de Dios. Eso hace un hombre prudente, una mujer prudente, un joven prudente, oír y obedecer la palabra de Dios. Otra manera de ser prudentes, otro ejemplo de prudencia que debemos aplicar, ¿saben en dónde? En lo que hablamos. ¿Se acuerdan de 1 Pedro 3:10? Que lo estamos viendo los martes. Dice la palabra de Dios que si tú quieres amar la vida y ver días buenos, esto significa disfrutar la vida que Dios te ha dado. ¿Saben cuál es la clave? Refrena tu lengua del mal. Y eso se llama prudencia. Fíjense lo que dice Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces nos queda claro qué es ser prudente: cauto, sensato, precavido también significa. Es uno que oye y obedece la palabra de Dios. La prudencia pues es una virtud que debemos cuidar, cultivar cada día en nuestra vida. Antes de actuar, antes de hablar, antes de tomar una decisión, debo orar a Dios y ser prudente y ser cauto. Ahora sí regresemos a Proverbios 23:2. Porque dice: el avisado, el prudente, ve el mal y se esconde, mas los simples equivale a necio, tonto, ignorante. Pero dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas el insensato o los simples reciben el daño. Fíjense, la palabra mal es clave aquí. Dice que el hombre prudente, la mujer prudente, cualquier persona prudente, cuando ve el mal se esconde. La palabra mal es la palabra ra, que significa dos cosas básicamente. Número 1, pecado. Número 2, peligro. El hombre prudente, la mujer prudente, tú y yo como hombres prudentes, al ver el peligro debemos escondernos. La palabra escondernos significa protegernos, tomar precauciones. ¿Ya vieron? O sea, Dios me dice: mira, no tengas miedo a mortandad, no tengas miedo a pestilencia, mira, no tengas miedo a terror nocturno, a saeta que vuele de día, pero el mismo Dios te dice: sé prudente. Ante el peligro, protégete. Toma precauciones. No dice que salga yo envalentonado y a ver, a mí no me pasa nada porque soy hijo del rey. A ver, véngase ese coronavirus y verá que conmigo no puede. No, cálmate.
Hay que ser prudente. El avisado ve el mal y se protege. Déjenme ponerles dos versiones que son muy claras. Dios habla hoy, dice: el prudente ve el peligro, escuchen, y lo evita. Ah, ¿ya vieron? El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Nueva traducción viviente, ahí está, ahí mismo la puse. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Entonces, quiero que vean un perfecto equilibrio bíblico que debemos de tener. Dice la Biblia en el Salmo 91:3 que Él me va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Versículo 4 dice: con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Ya lo estudiamos todo eso. Escudo y adarga es su verdad. Versículos 5 y 6 dice: no temerás terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Incluso dice el versículo 10, que ya estudiaremos después, que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Son promesas de Dios para el que habita al abrigo del Altísimo. Pero en medio de todo eso, regreso a los versículos de Nueva Traducción Viviente y Dios habla hoy, en medio de todo eso debemos de ser prudentes. No es una invitación que Dios me diga: no tengas miedo de plagas, de enfermedades, de los peligros. No es una invitación a ser imprudente. No es una invitación a que, a ver, pues yo no me pongo cubrebocas, y a ver, si me ha de dar el virus es porque era la voluntad de Dios, y yo no tomo precauciones. Eso es ser imprudente. Y la Biblia dice aquí: sé prudente, anticípate al peligro, sé precavido, evita el peligro, no te expongas innecesariamente. ¿Ya oyeron esta expresión? No te expongas innecesariamente. Porque imagínate que eres un médico del Seguro Social y estás en un hospital que está reconvertido para atender la enfermedad de esta pandemia. ¿Será imprudente que vayas y cumplas tu trabajo? No. Ahí oras: Señor, voy a cumplir mi trabajo, usa mi vida, guárdame. Usas los elementos que te dan, que algunos están escasos en algunos hospitales, o te los compras, pero confías en Dios. No estás actuando imprudentemente. Estás yendo a un lugar donde hay alto grado de contagio, pero porque es tu función. Conozco misioneros, personas guiadas por Dios a lugares peligrosísimos, y no son imprudentes. Están siendo guiados por Dios a llevar el mensaje del evangelio al Medio Oriente, y ahí están matando cristianos, están destruyendo iglesias. Conozco misioneros enviados a zonas de África donde hay pandemias localizadas o epidemias muy localizadas, enfermedades muy contagiosas, pero van dirigidos por Dios con una misión muy clara. Pero de no ser así, en general el creyente, el hombre prudente, evita el peligro. No me voy a exponer innecesariamente. No me voy a exponer innecesariamente. Tomo mis precauciones, no por miedo, porque no debo tener miedo. Dice la palabra de Dios: no temas al terror nocturno, no temas a la pestilencia, por prudencia que Dios me está pidiendo. Ya les compartía que hace unas semanas, no muchas, en abril, un pastor en Estados Unidos decidió que él no cerraba la iglesia, y que Dios le ordenó no cerrarla, y le dijo: feligreses, y tenemos que reunirnos. Gracias a Dios hubo creyentes prudentes que no le hicieron caso. Este pastor se enfermó del coronavirus, murió, y su familia quedó infectada. Entonces, debemos de ser prudentes. Si es tu cumpleaños, no haces una fiesta para celebrar tu cumpleaños en este tiempo. ¿O sí? No sé si supieron del caso de un jugador de fútbol del equipo de Santos. No era del América, por supuesto. Y se le ocurrió en su cumpleaños hacer una fiestecita. 3 invitados, dice él que 3 invitados. Mis hermanos, ¿oyeron la noticia? Primero fueron 7, luego fueron 15 los contagiados del equipo Santos de la enfermedad. Este hombre fue imprudente.
En la semana vi una noticia, en Acapulco había una boda, un pachangón en un centro ¿cómo se llama? Un jardín de eventos, y llegó la policía y se los canceló. Fueron imprudentes, fueron imprudentes. Entonces, tenemos que tener un equilibrio bíblico. A ver, yo no tengo miedo a la pandemia, no le tengo miedo ni a la misma muerte, porque el que podía condenarme ya me ha justificado. Pero no es una invitación a exponerme de manera innecesaria. Yo, por ejemplo, en casa soy el que va al súper. Ahí voy con mi mascarita y mi cubrebocas, y lo bueno es que nadie me reconoce. ¿No? Y ahí voy todo protegido, y voy muy tempranito y traigo la leche y los frijoles. Pero es necesario, y a veces pedimos y a veces no vamos, pues según haya o no los recursos, pero con prudencia. No nos vamos todos, a ver familia, vámonos al súper, a Superama, ¿no? No. Aquí mis hijas se han quedado, se han guardado. Va a haber un tiempo que tengamos que salir, que Dios nos guíe. Va a haber un tiempo en que la iglesia tendrá que retomar sus actividades con muchas precauciones. Vamos a tener que ser prudentes. Entonces, si hay extremos, porque dice el Salmo 91:6, que no temas pestilencia, es decir, enfermedad, epidemia, mortandad, plaga, ni en la noche, ni una mortandad que ande en el día, no temas. Pero eso no equivale a salir temerariamente y tentar a Dios ante el peligro. Miren, ¿cómo estará la cosa? Fíjense cómo estará la cosa, que Satanás quiso hacer caer a Jesucristo en imprudencia y tentar a Dios, utilizando el Salmo 91. ¿Cómo la ven? Satanás agarró el Salmo 91 y dice: voy a hacer caer a Jesucristo con el Salmo 91. Vamos a leerlo. Mateo 4:5. Está Jesucristo terminando su ayuno en el desierto. Entonces el diablo, dice, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, bien, se empieza el lenguaje tentador: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Saben qué citó Satanás? Salmo 91, 11 y 12. Ahí está. Dice, Satanás se sabe la Biblia mejor que tú y que yo. Y se la citó a Cristo y le dijo: mira, Salmo 91, 11 dice que sus ángeles van a mandar acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Así es que, Jesucristo, aviéntate de aquí. Es como si de repente me paro en el tercer piso de un edificio, en el 10º piso, y digo: Salmo 91, 11 dice que Él me va a sostener, y me aviento como el borras. Obviamente Jesucristo, el Hijo de Dios, pues no cayó en esto y citó la palabra de Dios, Deuteronomio 6:16, y dijo en Mateo 4:7, le dijo, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesucristo no dudó de la verdad del Salmo 91. Jesucristo sabía que como hombre no debía tentar a Dios. Tú y yo sabemos la verdad, que Dios nos guarda, nos protege, que nos dice: no tengas miedo ni de los peligros, ni de las pestes, ni de las enfermedades. No tengamos miedo al que puede matar el cuerpo, mas tu alma no pueden tocar. No tengas miedo. Pero no es una invitación a tentar a Dios. A ver, voy a tocar ahorita 20 enfermos de enfermedad contagiosa y no me va a pasar nada porque Dios es por mí. Y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y hay gente que de una manera que insisto, raya en el fanatismo. Parece una super fe, pero raya en el fanatismo. No sé si les tocó, seguramente les tocó ver esos casos que hasta en los noticieros salieron. Fíjense lo que hizo un pastor, y hay varios casos. Un pastor tomó Marcos 16:18, donde dice la palabra de Dios que tomarán en sus manos serpientes, y en sus servicios en la iglesia, fue un pastor, si no me equivoco, se llamaba
Se llamaba, porque sí se llamaba Jamie Coates. Este pastor en sus reuniones llevaba serpientes y decía: miren, hermanos, no me pasa nada porque aquí dice la Biblia, tomaré en mi mano serpientes, y las tomaba, y de cuando en cuando le daban una mordida a las serpientes y la gente y no le pasaba nada. Pero en 2014 una buena serpiente, seguramente bien dotada de veneno, le mordió. Él llegó emergencias, traían el antídoto y él dijo: yo no necesito ningún antídoto, y murió. Ese es un hombre imprudente, insensato, simplón, y murió. Y esto se ha repetido varias veces y lo sacaron en las noticias. En el 2018 en Kentucky, otro pastor constantemente ha sido mordido y ensangrentado en los servicios. Uno dice: ¿qué no entienden la palabra de Dios? La leen pero no la entienden, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces queda claro, voy a terminar por hoy, Proverbios 22:3. Proverbios 22:3, necesitamos ser prudentes y ante el peligro tomar precauciones. Pero ¿qué pasa si de repente me habla un hermano en necesidad, está en un peligro? No, hermano, es que yo soy prudente y evito el peligro. No, oras a Dios, hay un bien mayor que te puede mover a ayudarlo, pero de manera general el creyente es prudente. O como dicen pues las versiones que ya leímos, Dios habla hoy y Nueva Traducción Viviente: el prudente ve el peligro y lo evita, el imprudente sigue adelante y sufre el daño. Quizás tú tienes un trabajo que hoy tienes que ir al trabajo porque es una actividad esencial, por la razón que sea. Ve a trabajar, encomienda tu vida a Dios, toma tus precauciones, etcétera, etcétera, pero toma tus precauciones. O como dice la Nueva Traducción Viviente: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, el simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Entonces, ya vieron el equilibrio bíblico que debemos de tener. Salmo 91:6: no tengas miedo a la pandemia. Mis hermanos, no tengan miedo a la pandemia, a una enfermedad mortal, a algún peligro. No tengas miedo, Dios está con nosotros. Pero en medio de todo eso, mis hermanos, seamos prudentes. Voy a suponer, con eso que dicen que ahorita hay ciudades donde animales salvajes están llegando a las ciudades. Imagínense que ahorita entrara aquí una serpiente de cascabel. ¿Qué voy a hacer? Le voy a hacer como el pastor ese de Marcos 16:18. Voy a tomar esa serpiente. ¿Saben qué hago? Aquí está el baño. Corro y les digo: hijas, métanse al baño. Y le hablo al 911 o a ¿cómo se llama? Protección Civil. O le hablo a Omar, que me ha sacado de varias, el buen Omar, ¿no? Pero ahí oro: ay, Señor, esta serpiente. Digo: no, se va a meter. Bueno, no sé, ¿no? Pero me explico, o sea, tenemos que tener un equilibrio bíblico. Hay promesas de protección, de bendición. Dios promete cuidarnos. Dice el Salmo 91:5: no temas terror nocturno, saeta que vuele de día, pestilencia que ande en oscuridad, mortandad que en medio del día destruya. Y en medio de todo esto, también Él me dice: sé prudente, confiamos en Dios. Y si tenemos que salir, ¿verdad? Y pronto, miren, pronto va a llegar un día en que vamos a tener que salir. Se van a levantar ciertas restricciones poco a poco, pero el virus ahí va a seguir. Y tendremos que salir, porque si no la economía va a estar en un caos peor del que está. Y vamos a tener que salir y trabajar y hacer lo que tengamos que hacer, pero vamos a confiar en Dios. No lo hagamos imprudentemente, porque tendremos que salir a predicar el evangelio, porque la iglesia no puede parar, mis hermanos. A mí me gusta el oír, de las cosas que me gustan oír del presidente de Estados Unidos, cómo está demandando que con prudencia, con medidas, pero que la iglesia reabra. La iglesia tiene que seguir cumpliendo su propósito. Hoy lo hacemos en línea,
Pero tenemos que seguir saliendo digamos, a tierra física, a llevar el mensaje del evangelio. Y vienen ya esos días y tenemos que hacerlo con prudencia, protegiéndonos, pero tenemos que salir y predicar el evangelio. Tenemos que salir sin miedo, sin temor, porque nuestra vida está en manos de Dios. Amén. Finalmente dice Salmo 91:7: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Qué significa? Lo vemos en 8 días. Por el momento yo les invito a que oremos. Yo te invito a que ahí en tu lugar inclines tu rostro y oremos a Dios. Medita esta mañana lo que hemos visto. La palabra de Dios dice que no tengamos miedo ni a pestes, ni a pandemias, ni a enfermedades, que confiemos en su cuidado, que habrá un día donde Él va a enjugar toda lágrima, es decir, eliminará, borrará del mapa toda enfermedad, llanto y dolor. Pero en esta tierra hay aflicciones y Dios nos pide ser prudentes, sensatos ante el peligro. Dios nos pide protegernos, tomar precauciones y, si es posible, evitarlo. ¿Cuántos en esta tarde viven con miedo? ¿Tienes miedo a la pandemia, a enfermarte, al futuro, a las cosas que están por suceder? No debes de tener miedo. Quizás lo que te falta es hacer la paz con Dios. Dice la Biblia que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Haz la paz con Dios. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darte perdón de pecados y vida eterna. Él venció la muerte en la cruz del Calvario. Y si tú confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, lo crees en tu corazón, vas a ser salvo. Y verás cómo el amor de Dios va a echar fuera de tu vida el miedo. Sí tomarás precauciones, serás prudente, cauto, cauta, pero vivirás con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. De una buena vez, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Y entonces sí, experimentarás la paz de Dios. Hazlo esta mañana y verás cómo el perfecto amor va a echar de tu vida el temor y el miedo. Y como creyentes, mis hermanos, como creyentes, no tengamos miedo. No tengamos miedo. Todo lo que está sucediendo está bajo el perfecto control y la voluntad de Dios. Él tiene planes y propósitos. Él está preparando el terreno para que Cristo venga por su iglesia. Y vendrán tiempos muy complicados a esta tierra. Pero dice la palabra de Dios claramente en 1 Juan 3, que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica, así como Él es puro. Eso es lo que tú y yo debemos estar haciendo, hermanos y hermanas. Purificando nuestras vidas, santificando nuestras vidas, viniendo cada día a la palabra de Dios, escudriñar, meditar, tener esa comunión con Dios y vivir y hacer lo que la palabra de Dios dice. Eso es vivir en santidad, esperando anhelosamente ese día que quizás es muy pronto, cuando Cristo venga por su iglesia. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú, como nuestro castillo, nuestra fortaleza, nos dices que no tengamos miedo de ningún peligro. Tú, como nuestro Dios omnipotente, nos dice que no tengamos miedo a ninguna pestilencia ni mortandad. Pero nos llamas a la prudencia, que seamos prudentes ante el peligro. Gracias, Padre Celestial, por tu cuidado, por tu provisión, por tu amor. Gracias por sobre todas las cosas, por Jesucristo, quien murió y resucitó para darnos vida eterna. A ti te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.